Bienvenidos una vez más a su dosis diaria de intrigas, pasiones y giros inesperados desde el corazón de la farándula otomana. Hoy, como prometí, vamos a profundizar hasta el último resquicio de la posible reconciliación entre dos titanes de la actuación, una pareja que marcó una época y que, contra todo pronóstico, podría estar escribiendo un nuevo capítulo en su historia de amor. Sí, amigos, hablo de Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas de Pájaro Soñador. Si pensaban que con el vídeo anterior habíamos llegado al fondo del asunto, prepárense para sumergirse aún más profundo en este drama digno de una novela turca. Porque hoy no solo recapitularemos los hechos ya conocidos, sino que revelaremos información exclusiva, analizaremos nuevas pistas y escucharemos voces cercanas a los protagonistas que nos ayudarán a armar este rompecabezas amoroso. Pero antes de empezar, una petición importante. Si disfrutan de este contenido, si les apasiona el mundo del espectáculo turco tanto como a mí, si quieren ser los primeros en enterarse de los chismes más jugosos y las novedades más impactantes, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo y formarán parte de esta gran comunidad de amantes del drama turco. Prometo que no los defraudaré. Ahora sí, con los deberes hechos, manos a la obra. Recordemos el punto de partida: Demet Özdemir y Can Yaman, una pareja que deslumbró al mundo entero con su química explosiva en Pájaro Soñador. Un romance que trascendió la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero, en esos flechazos que te dejan sin aliento y te hacen ver la vida en tecnicolor. Pero como suele suceder en estos cuentos de hadas modernos, la realidad, con sus presiones y exigencias, terminó imponiéndose. La relación llegó a su fin, dejando a miles de fans desconsolados y con el corazón roto. Durante años, ambos siguieron caminos separados, labrándose un nombre en la industria del entretenimiento. Can Yaman conquistó Europa, protagonizando series en Italia y Hungría, convirtiéndose en un ídolo internacional. Demet Özdemir, por su parte, continuó brillando en Turquía, demostrando su versatilidad en dramas, comedias y películas, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Y entonces, como un rayo en medio de la tormenta, comenzaron a surgir las señales de que algo estaba cambiando. Pequeños gestos, detalles sutiles, indicios que para los observadores atentos y los fans más acérrimos, eran imposibles de ignorar. El primer aviso llegó con el famoso unfollow y refollow en redes sociales. ¿Un drama en miniatura? ¿Simple casualidad o una estrategia calculada? En el mundo del espectáculo, donde cada movimiento se analiza al milímetro, la respuesta suele ser la segunda opción. Después vinieron los likes y los comentarios esporádicos en sus publicaciones. Mensajes crípticos, emojis sugerentes, guiños que alimentaron la especulación y encendieron la esperanza en los corazones de los fans. Era como si estuvieran dejando migajas de pan en el camino, invitándonos a seguir su rastro y a descifrar el misterio de su relación. Pero el momento clave, el punto de inflexión que lo cambió todo, fue su encuentro en el evento benéfico en Estambul. Las fotos de ese evento dieron la vuelta al mundo. Se les veía radiantes, sonriendo, conversando animadamente. La química entre ellos era innegable, palpable, electrizante. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si los años de separación y silencio se hubieran evaporado en un instante. Y ahí, en medio de esa atmósfera cargada de emociones, la prensa, siempre al acecho, aprovechó la oportunidad para bombardear a Demet con preguntas sobre Can. Y ella, con su habitual encanto y diplomacia, respondió con evasivas, pero dejando caer algunas frases que encendieron aún más la llama de la esperanza. Recordemos algunas de sus declaraciones más significativas: nunca digas nunca. Una frase ambigua, sí, pero que implica que la puerta a una posible reconciliación no está cerrada. Guardo un recuerdo muy bonito de mi relación con Can. Una afirmación que revela que a pesar de los altibajos, el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Ambos hemos madurado mucho en los últimos años y hemos aprendido de nuestros errores. Una reflexión que sugiere que están dispuestos a dejar atrás el pasado y a construir un futuro juntos, quizás no como pareja, pero sí como amigos o compañeros de trabajo. Pero, ¿qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué se esconde tras las sonrisas y los gestos amables? Para responder a estas preguntas, hemos recurrido a nuestras fuentes más fiables, personas cercanas a Demet y Can que nos han proporcionado información valiosa y exclusiva. Según estas fuentes, Demet y Can han estado manteniendo conversaciones telefónicas y por mensajes durante las últimas semanas.
Se han puesto al día sobre sus vidas, han compartido sus proyectos profesionales y se han apoyado mutuamente en momentos difíciles. Parece que están intentando reconstruir su amistad, sanar viejas heridas y dejar atrás los resentimientos del pasado. Demet y Can siempre han tenido una conexión especial, nos confiesa una amiga cercana de Demet. Incluso durante los años en los que estuvieron separados, nunca dejaron de pensar el uno en el otro. Creo que ahora, después de haber madurado y aprendido de sus errores, están dispuestos a darse una segunda oportunidad. Otro contacto cercano a Can confirma esta versión. Can siempre ha admirado a Demet como actriz y como persona. Él reconoce que cometieron errores en el pasado y que la presión mediática fue muy fuerte. Ahora está dispuesto a dejar atrás el orgullo y a reconectar con ella. Pero, ¿qué obstáculos podrían impedir una posible reconciliación? En primer lugar, sus apretadas agendas profesionales. Demet está a punto de estrenar una nueva serie en Netflix, un proyecto ambicioso que la mantendrá ocupada durante los próximos meses. Can, por su parte, está trabajando en varios proyectos internacionales, lo que implica viajar constantemente y pasar largas temporadas fuera de Turquía. En segundo lugar, el fantasma del pasado. La ruptura entre Demet y Can fue muy mediática y generó mucha polémica. Ambos tuvieron que lidiar con críticas, rumores y especulaciones. Superar ese trauma y reconstruir la confianza mutua no será tarea fácil. Y por último, la incertidumbre del futuro. ¿Están realmente preparados para asumir el compromiso que implica una relación seria? ¿Están dispuestos a sacrificar parte de su libertad y privacidad en aras del amor? Estas son preguntas que solo ellos pueden responder. Pero a pesar de los obstáculos y las dudas, la esperanza sigue viva. La química entre Demet y Can es innegable, el cariño mutuo es evidente y la voluntad de reconstruir su relación es palpable. Y como bien sabemos, el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Pero la información no acaba aquí, tenemos más detalles jugosos. Recientemente se ha rumoreado que una importante productora turca estaría interesada en reunir a Demet y Can en una nueva serie. Imaginen la expectación que generaría este proyecto. Sería un éxito asegurado. Según nuestras fuentes, la productora ya ha contactado con ambos actores y les ha presentado un guión que les ha encantado. La serie sería una comedia romántica ambientada en Estambul, con toques de drama y suspense. Los personajes estarían inspirados en sus propias vidas, lo que añadiría un elemento de morbo y curiosidad para los espectadores. La productora está dispuesta a ofrecerles un contrato millonario para asegurarse de que acepten el proyecto, nos revela un informante cercano a la productora. Saben que reunir a Demet y Can en la misma serie sería una bomba mediática y un éxito de audiencia. Sin embargo, todavía no hay nada confirmado. Demet y Can están evaluando cuidadosamente la propuesta y sopesando los pros y los contras. Ambos son conscientes de que este proyecto podría relanzar sus carreras y consolidar su estatus como estrellas internacionales. Pero también saben que trabajar juntos de nuevo podría reabrir viejas heridas y generar nuevas tensiones. En definitiva, el futuro de Demet Özdemir y Can Yaman es una incógnita. No sabemos si volverán a estar juntos como pareja, si trabajarán juntos en una nueva serie o si seguirán caminos separados. Pero sí sabemos que su historia de amor seguirá dando mucho que hablar. Hemos desmenuzado cada detalle, cada rumor y cada declaración. Hemos escuchado las voces de sus amigos y confidentes. Hemos analizado las señales y los gestos. Y hemos llegado a la conclusión de que aunque el camino hacia la reconciliación no será fácil, la esperanza sigue viva. Ahora, mis queridos chismosos turcos, es su turno. ¿Creen que Demet Özdemir y Can Yaman deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué opinan de la posible serie que los reuniría? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la farándula turca nunca duerme.